¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas, o bien puedes estar a través de la cadena Cable Radio Network, también a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual te puedes comunicar a través del chat. Únicamente hay que ingresar a la sala Desde tu Mirada. En unos minutitos más estaremos conectados. Si quieres participar con el tema del día de hoy, te recuerdo otros medios de contacto: los teléfonos para Guadalajara 31 22 11 90, 36 47 18 83. Para el resto de la República, el 01 800 727 54 20. Y desde cualquier parte del mundo que nos estés escuchando, puedes enviarnos un WhatsApp al número celular 333-822-3208. El día de hoy estaremos con la continuación del tema identidad, moda y falso self. Antes de continuar con el tema, déjame comentarte, por aquí tenemos un servicio social. En el Hospital General de Cabo San Lucas, en Baja California, se internó al señor Juan José Rodríguez Ángel, de 50 años de edad, por una úlcera de pie diabético. Vive solo y sin ningún familiar allá. Sus hijos radican aquí en Guadalajara. Se llaman Guillermo Rodríguez Granado, Sandra, Mayra y Lady A espaldas del Hotel El Tapatío. También un hermano de nombre Jesús Rodríguez Ángel, de 46 años, en la colonia Santa Lucía. Se solicita a estas personas, familiares del señor Juan José Rodríguez, que se pongan en contacto al hospital al teléfono 01 62 41 46 43 56 y terminación 57, al área de trabajo social, para que puedan hacerse cargo del señor Rodríguez, porque vive en la playa y por su padecimiento requiere ser trasladado. Por favor, si tú conoces a alguna de estas personas que acabamos de mencionar, Guillermo, Sandra, Mayra y Lady Rodríguez Granado, por favor, pues comunícales que su papá está en una situación muy comprometida de salud y que hay que comunicarse para hacerse cargo de él. También recordarte que ya está aquí muy cerca este evento que te ofrece Radio Mujer, de Amor Consentido, el evento de Radio Mujer que te hará reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja. Expertos en psicología, terapia de pareja, sexualidad y desarrollo humano te esperan con grandes conferencias en Amor Consentido el sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Salón de Eventos de Expo Guadalajara. La entrada es totalmente libre. José Luis y yo vamos a tener también el gusto de participar en este evento. Entonces, pues nos encantaría verte por ahí para que te vayas haciendo un espacio el sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Y ahora sí, entrando en la cuestión del tema, el día de ayer, ya por el final del programa, nos hacía favor, alguien nos estaba comentando, nos estaba haciendo una participación a través de WhatsApp, y ya para el final nos iba comentando un poquito más, nos iba compartiendo un poquito más. No tuvimos oportunidad de pasarlo al aire, pero si nos estás escuchando, Anónima, tú nos comentabas que algo a propósito de los medios económicos, que no tenías los medios económicos para realizar algunos cambios. No me quedó muy claro y pues lamentablemente no hubo oportunidad de réplica aquí en el programa porque ya era muy al final, pero definitivamente no nos estábamos refiriendo a ninguna cuestión, porque cuando tú hablas de una cuestión económica, pues me hace pensar en cuestiones que tienen que ver más con cirugías y cosas por el estilo, ¿no? Porque hacer ejercicio no cuesta nada, literalmente, digo, en cuanto a dinero, no cuesta nada. Cuesta trabajo, por supuesto, esfuerzo y tiempo y dedicación, pero económicamente no. Entonces definitivamente no va hacia ese sentido.
Y bueno, sí quería subrayarlo, ojalá nos estés escuchando, porque quizás por ahí pudo haberse malentendido o quizás yo pude haber malinterpretado lo que tú nos estabas compartiendo ya para el final. Y nada más quería hacer esa aclaración. Ya en cuestión de identidad, de moda, el día de ayer íbamos hablando más o menos cómo se constituye la identidad, de qué factores consta y por qué uno de los posibles motivos, no el único, por el cual las personas de pronto se apegan a algo, así como se pueden apegar a una estructura externa, como puede ser trabajo, religión, etcétera, se pueden apegar a la moda, ¿no? Estábamos hablando un poquito justamente de eso, sobre la personalidad ambigua de Blecher, ¿no? Cómo se va creando toda esta personalidad. Él tiene una manera muy específica de decirla como sí, ¿no? Es todo lo que, digamos, como si yo fuera una estrella de rock, como si yo fuera una persona honesta, como si yo fuera una persona inteligente. Esto realmente es muy, muy como raro de percibir, ¿no? Es como una cosa difícil de entender porque, por ejemplo, yo creo que usted seguramente se ha encontrado con esta persona que ha leído 400 libros o que ha escrito los libros que usted guste y al momento de hablar con esta persona usted escucha un diálogo sumamente estructurado, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? Que se va hablando en citas, que se va hablando en lo que dijo fulano de tal, o a veces hasta en pasajes, ¿no? Sí, claro, es que tal y tal y tal cosa, ¿no? Y uno dice, wow, qué bárbaro, qué erudito, ¿no? Es una biblioteca esta persona. Y es que justamente ese es el problema, ¿sí ve? Nosotros no estamos hechos en nuestra forma de pensar para hacernos bibliotecas. Definitivamente que mientras más leemos, más información tenemos y uno podría esperar que generáramos un contenido distinto, que nosotros pensáramos ese contenido, lo cual no es el caso yo creo que hasta en la mayoría de las personas, Gabriela. ¿Por qué? Porque se nos va enseñando, fíjese nada más desde dónde está el truco, se nos va enseñando que la inteligencia es memorizar. Y memorizar, esa es una cosa que una computadora puede hacer 1000 veces mejor que nosotros. Realmente la inteligencia no la podremos resumir solamente en la memoria. Pero al momento en el que alguien alcanza a entender este secreto de cómo hacerse ver inteligente, vamos a tener a todas estas personitas que le echan muchísimas ganas a su escuela y se aprenden todo. Pero fíjese cuál es la diferencia ahí. Se memorizan todo con la posibilidad de repetirlo todo. Cuando a nosotros nos hacen un examen con 100 preguntas, una persona que tenga muy buena memoria casi fotográfica, las va a poder responder perfectas las 100. Pero esto no quiere decir que sea un conocimiento asimilado. Esto no quiere decir que haya un pensamiento atrás de esto, sino simplemente una repetición. Y yo creo que todos nos hemos visto en el caso de tener que repetir de esa manera. ¿Cuántas citas históricas? Tal vez ahorita si le hicieran un examen de historia de México de segundo de secundaria, lo repruebe. ¿Por qué? Porque son ese tipo de cosas que nos aprendimos, retuvimos momentáneamente, simplemente para presentar un examen a las personas que no iban, que digamos que por sus horarios o a veces hasta por el gusto, pues no les interesaba. Simplemente lo aprendemos en ese momento, lo retenemos, lo plasmamos en un examen y nos podemos olvidar el resto de nuestra vida quiénes fueron las personas que iniciaron la reforma. ¿Sí ve? Esto es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque si se sigue ese camino, si construimos nuestra identidad alrededor de esta idea del estudiante de honor, es muy posible que lo único que estemos haciendo sea un cascarón por encima de todas estas citas bibliográficas, de todo este conocimiento repetido como eco, que a nosotros no nos hace mayor sentido, pero que hemos aprendido a hacernos pasar por personas muy inteligentes porque pareciera que sabemos mucho. Y esto es una de las tantas formas en las cuales este falso self, este cascarón, este caparazón, puede darnos una identidad que realmente no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. En un momentito continuamos con el tema. Y estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que puede participar con nosotros a través del chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada, por nuestro Twitter en @Desde tu Mirada
o en el WhatsApp, que el número es 333-822-3208. Estamos hablando el día de hoy sobre identidad, moda y falso self. Y antes del bloque comercial, le estaba platicando un poquito sobre uno de estos estereotipos del falso self, ¿no? La persona aparentemente intelectual, ¿no? A veces hasta se utiliza como un término derogativo decir intelectualoide, ¿no? Porque no tanto como por la reflexión alrededor del falso self, sino justamente porque algo se siente que no está bien, que algo no cuadra con esa idea que de alguna manera quieren proyectar. Y es que, fíjese cómo hay un camino mucho más sencillo y mucho más corto para convertirse, o al menos para aparentar que uno se convierte o que uno es lo que uno quiera ser, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre esta película, Gabriela, tan famosa, donde salía Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, de Atrápame si puedes. Ujú. Esta persona que, bueno, justamente tenemos una personalidad perversa puesta en escena, pero si usted tuvo la oportunidad de verla, seguramente va a saber de lo que estoy hablando, y si no, déjeme le platico un poquito. Esta película gira alrededor de la historia de un joven, porque era un joven en esos momentos, de un joven que se hacía pasar por piloto de las líneas aéreas Panam, me parece. Y no solamente se hacía pasar por piloto, se hacía pasar por abogado. Hubo un tiempo en el que se hizo pasar por médico de urgencias. Pero principalmente la idea era ser piloto, porque él hubiera querido ser piloto, pero nunca tomó clases ni nunca tuvo una preparación para ser piloto. Sin embargo, falsificando identificaciones y falsificando cheques, se hizo de una vida. Se casó con una mujer, hizo muchísimas cosas y digamos que el FBI en esos entonces se pone a perseguirlo porque estaba falsificando cheques y eran unas falsificaciones excelentes. Si usted no la ha visto, no le cuento en qué termina la historia, pero ¿cómo alguien se puede hacer pasar por un piloto de avión? Porque es real, ¿no?, la historia, ¿no? Sí, Además es real. Ese es el asunto, es real. Es una persona que con el tiempo ayudó al FBI a hacer investigaciones. Identificar las falsificaciones, porque era muy bueno falsificando. Pero ¿cómo se puede hacer pasar uno por piloto? Usted no sé si ha tenido también la oportunidad de ver una cabina de avión por dentro. Son un sinfín de switches, un sinfín de foquitos y de funciones que definitivamente no es como manejar un carro, ¿no? Tal vez uno podría decir, bueno, yo puedo hacer como que manejo un carro. Es más, si usted no supiera manejar, ¿se animaría a hacerla de conductor de autobús? Ahora imagínese de un avión. Sin embargo, esta persona aprendía los modismos. Esta persona imitaba todas las, digamos, como todas las facciones de esas personas, de esas personalidades que iba adquiriendo para hacerse pasar y que los demás hicieran su trabajo. Es muy interesante en la parte en la que se está haciendo pasar por médico, ¿no? Que llegan personas a la sala de urgencias y él no tiene ni idea de qué hacer. Y esto quién sabe si sea fidedigno a su historia, pero le llamaba a los residentes y les decía, ¿usted cómo ve este caso? Y él se estaba haciendo pasar por un médico de mayor categoría, ¿no? En esa misma escala. Y los residentes, bueno, nerviosísimos, le daban su diagnóstico y él les decía, concurro con su diagnóstico. Pues no tenía ni idea y les dejaba que hicieran el trabajo. Pero fíjese hasta dónde se puede llegar aparentando, porque realmente los otros no saben de nuestro empleo. Imagínese que usted fuera médico y que usted se quisiera hacer pasar por médico. La otra persona no tiene ni idea de lo que está enferma. Le va a creer. ¿Por qué? Porque ahí hay un prestigio, porque usted está vestido como médico, tiene un consultorio de médico. Entonces, fíjese cómo se puede ir construyendo esta personalidad y no nada más siendo un estafador. Tenemos un sinfín de personas, una fila que le puede dar la vuelta al mundo, yo creo que unas 200 veces, de personas que estudian, entre comillas, que se titulan, hay no entre comillas porque eso se tiene que hacer de una o de otra manera, y después de eso hacen su trabajo, pero como si lo hubieran estudiado, como si realmente supieran lo que están haciendo. Tenemos una cantidad estratosférica de médicos, que creo que el otro día estábamos hablando de eso, que más que por sus valores profesionales y por su conocimiento, van dando sus recetas dependiendo de los laboratorios que los están patrocinando. Y fíjese cómo ahí alguien con algún tipo de valor ético o con un pensamiento crítico sería imposible que se pasaran por hacer esto. ¿Por qué? Porque en el momento en el que alguien aprende, en el momento en el que nos educamos para algo, lo primero que aprendemos es a decir no sé.
porque sabemos que hay muchísimas cosas por aprender y que por más preparados que estemos, va a llegar un punto en el que nos vamos a sentar y vamos a decir, no sé qué hacer con esto. No sé qué hacer con esto, pero puedo investigar porque tengo una formación. Pero puedo sacar mis conclusiones porque tengo una formación. Pero las personas que solamente aparentan son los más sabios. Porque lo que no saben, como decimos por acá, lo inventan, ¿no? Lo inventan y, como le digo, es un sinfín de personas que se hacen pasar por alguien capacitado. En cualquier trabajo, en cualquier área, no es necesario saber, por ejemplo, dicen por ahí, ¿no? Es que no hay que saber, hay que conocer al que sabe. Y esto, fíjese cómo es una excusa, una entrada perfecta para este tipo de personalidades. Personas que realmente no tienen la más mínima idea de qué están haciendo en la vida, que simplemente están aparentando que saben. Y lamentablemente también en ese ámbito, normalmente cuando escuchamos de moda, y esto lo comentaba ayer, ¿no? Y de imagen, de identidad, etcétera, no, inmediatamente pensamos en la vestimenta de alguien, como en la parte más evidente de las personas, ¿no? Más visible. Pero también hay modas que atañen a carreras, que atañen a, por ejemplo, no hace mucho comentábamos, ¿no? De pronto se pone de moda leer, ¿no? y ya, o algunos autores incluso. Esto es algo verdaderamente lamentable. Por ahí hay algún autor que a mí en lo personal me gusta mucho. Y bueno, de pronto aparece como, no de pronto, pues ya tiene bastante tiempo, pero es como que se pone de moda, ¿no? Y de una forma impresionante. Y hay tantas personas balbuceando y repitiendo partes del libro de esta persona sin tener ningún entendimiento, sin nada, nada más como en una manera de adornarse, porque suena a algo que citaría una persona interesante en ese caso, ¿no? Y es muy lamentable verdaderamente, bueno, cuando se tiene un gusto muy fuerte por eso, bueno, se siente como que están violando al autor, ¿no? Francamente. Pero se pone de moda también eso, también autores, lamentablemente creo que todo lo que atañe justamente al campo de la salud mental, como se trata, y además también es una situación muy ambigua, pienso desde la formación, ¿no? Desde las ramificaciones que muchas se van asumiendo y de una manera u otra se van autorizando especialidades, ya desde instituciones educativas, en ramas que francamente no tienen un enfoque terapéutico alguno, sino que son como derivados de una especie de concentrado de ideas de superación personal, ¿no? Y entonces eso se asume como que tendría un enfoque terapéutico y tendría algo que ver con la psicología, ¿no? Lamentablemente esto es algo que además está sustentado por las instituciones educativas, porque se expiden títulos en ese sentido y bueno, pues en verdad es muy triste. Como se trata de algo del trato humano, digamos, no tiene que ver con una cuestión más concreta como lo podría ser la ingeniería, por ejemplo, y hasta de eso hay, ¿no? O alguna otra profesión, no sé, odontología, qué sé yo, no puedo hacer como que, y lo hay, digo, en verdad que lamentablemente lo hay, ya estabas comentando tú este caso, pero está muy esparcido, ¿no? Muy esparcido esto, de un montón de personas que se van inclinando más bien a aparentar todo este cascarón sin que verdaderamente exista nada que sustente por debajo. Ahora, por supuesto que esto implica un riesgo para el público,
porque por lo general nosotros no tendríamos que saber de todo, ¿no? Por ejemplo, pues si yo voy a que me arreglen mi carro y me dicen que le falla un X, que es un nombre que yo jamás había escuchado, es posible que le crea. Pero también hay una forma, digamos, también hay ciertos indicadores que nos dicen que algo no anda del todo bien. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Y aparte está bastante bien hecha, es muy divertida. Sí, muy bien realizada. Y también nos están llegando otras participaciones. Les recuerdo, el número del WhatsApp es 333-822-3208. Nos dicen: hola, felicidades por su programa, buen inicio de semana. Yo leí en un libro que las clases sociales bajas se quieren parecer a las clases sociales altas, imitándolas en su forma de vestir, etc. Esto sucede porque entre los animales más peligrosos muestran colores llamativos como advertencia, y que esto pasa en la gente en la forma literal. ¿Qué opinan? Gracias. No creo que pudiéramos aplicar exactamente el mismo modelo de los animales ponzoñosos, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, hay muchos otros factores que van entrando en juego cuando pensamos en clases sociales y estatus, ¿no? Principalmente. Por ejemplo, para las personas hay un fenómeno muy conocido, y que, bueno, aquí en nuestro país es todavía más conocido, yo creo que por todos, que es la falsificación de marcas, ¿no? No falta el que trae una bolsa Dolce Gabbana que realmente pues compró en el mercado, o un reloj Rolex que pues es una bonita imitación, pero no es Rolex, ¿no? Y hay un mercado increíblemente grande de este tipo de artículos, ¿no? Que acá se les conocen como los artículos piratas. Uno se tiene que preguntar: ¿por qué me voy a comprar una bolsa pirata? ¿No? Porque aparte hay como este conocimiento generalizado en todos nosotros que las cosas piratas por lo general son de muy mala calidad, ¿no? Si uno compra zapatos tal vez de alguna marca muy conocida y los compramos piratas, estamos seguros de que no están hechos con las mismas normas de calidad, y por lo mismo se nos van a hacer pedazos rápidamente. ¿Por qué compramos cosas piratas en ese caso, ¿no? Y ahí tal vez podríamos pensar un poquito en esto que tú nos dices sobre las marcas, sobre el aparentar. Hay que entender que no todos estos intentos de aparentar entran en lo que estábamos describiendo en bloques anteriores del falso self y de la personalidad ambigua, ¿sí ve? No quiere decir que si yo me compré un reloj que me gustó pero que es pirata, entonces seguramente yo también tengo una personalidad como sí. No va por ahí. Pero podríamos encontrar este juego de identificaciones de los cuales estábamos hablando en programas pasados, en donde yo quiero verme como tal persona. Y entonces podemos traer nuestras chancletas de hule, pero traemos nuestra bolsa que dice Louis Vuitton, ¿no? Así como muy popis. ¿Por qué compramos eso? Si ahí se está viendo ese cambio. Bueno, pues porque es como quitar ese pedacito, ¿no? Traernos ese pedacito de algo que nosotros vemos como admirable de otra persona, pero que si se fija es solamente un artilugio social, porque a final de cuentas, aunque sea la bolsa original, que específicamente en el mercado de bolsas para mujeres, va siendo una cosa absurda. Son accesorios que pueden costar miles y miles de pesos, y es una bolsa. Y uno puede decir, es de diseñador. Es una bolsa para cargar cosas, ¿no? Digo, tal vez uno pudiera decir, ay, mira qué bonito diseño, qué padres los colores, la combinación, pero es una bolsa, ¿sí ve? No deja de ser una bolsa. Porque ¿en qué momento se cambia la practicidad de un artículo por lo que cuesta? Ahí es en donde ahora sí vamos a poder hablar un poquito sobre como sí, porque el chiste es que se vea lo que yo gasté, no que me sirva, no que sea algo que yo disfrute, sino que lo importante es el estatus que me genera esto. Y esto mucho más allá de las bolsas de marca, digo, no es por estarle tirando pedradas a los diseñadores, lo podríamos ver, por ejemplo, también las personas que se llenan de anillos, y de cadenas, y que bueno, las botas piteadas y el sombrero de piel de venado, y ¿cuál es el sentido de hacer esto? El sentido es justamente construir este falso self, porque ahí hay que recordar, el falso self no es de entrada una cosa mala. Si lo pensamos desde Winnicott, el falso self
es esta parte de nuestra personalidad que mostramos socialmente, porque no podemos mostrar nuestras pulsiones desnudas ante los demás. Tenemos que comportarnos de una manera social y no es que nos vayamos a estar sacando un moco o que vayamos a estar hablando de nuestros excrementos o que vayamos a soltar nuestra agresividad a la primera. Ahí podríamos entender el falso self como la necesidad de que exista una parte, digamos, social del falso self. Pero cuando es este falso self en la personalidad, como si es que se está construyendo, se ha construido la personalidad alrededor de un engaño, de las apariencias, literalmente de aparentar todo lo que somos como si fuéramos alguien así. Y entonces, ahí es en donde da este brinco la cabeza, donde da este brinco un razonamiento muy primitivo, en donde es más importante que se vea a que se tenga, a que se sea. ¿Sí ve? Ahí es entre el ser y el tener ese equilibrio en el cual efectivamente se acaba haciendo esto. Y creo que eso es lo que se va jugando en este ejemplo que tú nos vas dando de las clases sociales, ¿no? ¿Por qué las personas que no tienen un ingreso tan alto buscan aparentar como si tengan un ingreso más alto, ¿no? Tal vez por ahí lo podríamos pensar. Sí, tiene que ver con una visión muy lineal del mundo. En muchas ocasiones hemos puesto este ejemplo también para intentar como disipar este impacto que generan de pronto las estadísticas, ¿no? Estos estudios estadísticos que demuestran que el tanto por ciento de la población que bla, 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 que parecen muy contundentes y tan científicos y tan reales, entonces han de ser verdad, ¿no? En muchas ocasiones hemos traído este dato acerca de la relación, en determinado momento de la historia se hacía una relación muy exacta entre la cantidad de años, la esperanza de vida de las personas en relación a, de los hombres específicamente, de aquella época, en relación a el uso del sombrero de copa, y se determinaba que los hombres que usaban sombrero de copa vivían significativamente más años que el resto de la población. Entonces, bueno, pues a lo mejor en una nota amarillista en el periódico nos podríamos encontrar eso, ¿no? Sombrero de copa prolonga la vida de los hombres. Y eso es lo que da a entender, realmente ese es el impacto que generan este tipo de estadísticas, ¿no? En efecto, puede hacerse ese estudio, puede ser real el estudio, lo era, pero no tiene nada que ver con el sombrero de copa, tiene que ver con que las personas que utilizaban sombrero de copa, los cuales eran caros, por lo general eran personas adineradas, y estas personas adineradas tenían acceso a servicios médicos, los cuales el resto de la población no tenían, por lo cual vivían menos en aquella época. Entonces, si yo tomo un sombrero de copa y se lo pongo a un vagabundo en la calle, moribundo, no le voy a dar más años de vida, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, en este pensamiento lineal va así la lógica, ¿no? Entonces me voy a poner un sombrero de copa y ya está, ¿no? Entonces ahora soy una persona saludable, entonces ahora soy una persona que va a vivir mucho. Este tipo de pensamiento lineal lleva a hacer esa clase de disfraces de la que tú hablas. Digamos que aparecer como si yo fuera rico, porque asumo que las personas ricas son felices y viven una vida despreocupada. Entonces es como si yo fuera feliz y despreocupado, pero no lo estoy, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque no hay nada que me sustente eso, no hay nada detrás de eso. Es como querer ir de afuera hacia adentro, en lugar de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces esto lo podemos ver muy muy comúnmente en esta clase, lo que tú ibas comentando, ¿no, José Luis? Las marcas, incluso podemos ver que muchos artículos, y es un extremo del ridículo, ¿no? Muchos artículos que en efecto puede que no sean el artículo pirata, sino que es el artículo original. El chiste del artículo es que tiene la marca por todos lados, entonces va la gente por la calle como un espectacular gratuito de la marca, con las marcas pegadas, y en verdad que ya hay muchas cosas que a fuerzas tienen ahí pegado su logotipo, su marca en todo esplendor, ¿no?
Y es eso lo llamativo, ¿no? Que entonces todo, pues no basta con que sea una bolsa o una chamarra o algo que a mí me guste, sino que tienen que saber todos que es de esta marca, ¿no? Es más, incluso en esas grandiosas marcas, ¿no? De pronto uno puede ver la etiqueta, por ejemplo, de bolsas, chamarras, no son de piel. ¿Por qué no son de piel si están costando una millonada, ¿no? Uno se puede comprar algo por mucho mejor diseñado y mucho más resistente y mucho más útil, pero no tiene marca y por eso es tan caro esto otro, ¿no? Es un ridículo el extremo, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Ya escuchó, el día de mañana vamos a continuar con este tema. Por si usted quiere seguir participando, el número es 333-822-3208, nuestro WhatsApp. Los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y esta parte que estábamos platicando antes del bloque comercial sobre la ropa de marca y lo demás, me hace pensar en esta idea que van teniendo muchas personas que dicen, es que así es como se maneja el mundo. Esta es la manera correcta o esta es la manera en la que uno puede entrar en sociedad, porque las personas se fijan en eso y por lo mismo entonces uno tendría que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Uno tiene que vestirse de alguna forma o tiene que comprar ciertas marcas o tiene que estar inscrito en algún club. Y esto nos lleva directamente a pensar en lo siguiente, ¿para qué? ¿Y qué tipo de ¿No? personas se fijan en eso? Claro, ¿para qué? Estamos pensando, por ejemplo, en esto que nos estaba diciendo alguien ayer, ¿no? De que es que los hombres se van fijando mucho en la apariencia física y las mujeres exuberantes se acaban llevando. Realmente quisiéramos juntarnos, tener una relación estable con una persona que se fije en eso solamente, ¿no? En las mujeres exuberantes. Habrá quien sí, pero tal vez no sea lo que nosotros estamos buscando. Porque a final de cuentas, lo que nosotros ofrecemos como personas es justamente esto que compartimos alrededor de nuestra imagen y de nuestro pensamiento. Y fíjese cómo justamente cuando nos vamos construyendo alrededor de un estereotipo, lo que acabamos ofreciendo a los demás es nada. Porque no hay un ápice de autenticidad en lo que nosotros estamos compartiendo con nosotros. Y esto lo alcanzamos, lo podemos vivir, bueno, de una manera a veces hasta medio grotesca en ciertas cenas de sociedad o en cierta, y ni siquiera porque sea en algún club country, en algún club deportivo súper exclusivo, no. Esto seguramente usted lo ha experimentado cuando se encuentra con familia o con personas que hace mucho tiempo que no veía, tal vez en una de estas reuniones de las escuelas, de la primaria y de la secundaria, o con familia que tiene muchísimo tiempo sin verse y que realmente no lleva mucho trato. ¿Cuáles son las pláticas que se tienen ahí, ¿no? Antes de que entremos ya con nuestros verdaderos amigos y nos acordemos de nuestras travesuras, va a girar alrededor de todas las grandes cosas que hemos hecho, de todo el dinero y el éxito que hemos cosechado a lo largo de los años. Y se vuelve una cosa tan cómica y tan sintética que se ve, o sea, es una cosa tangible. Podríamos recortar pedacitos de esas conversaciones y hacer un sketch cómico, ¿no? De cómo, bueno, todos son grandes empresarios y todos han crecido alrededor de su esfuerzo y de su trabajo arduo y cómo recibe y recibe llamadas de clientes y sintiéndose súper importantes. Y no es cierto. Nada de eso es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque es todo ese falso self, que es lo único con lo que nos sentimos de alguna manera cómodos de compartir con personas que no tienen nada que ver con nosotros. Es más, seguramente nosotros lo hemos hecho. Definitivamente que no vamos a platicar, bueno, de que nada más no doy una con mis relaciones personales y bueno, llevaba 15 años trabajando en un lugar y me corrieron y no me dieron ni liquidación porque hubo un problema legal. Pues, evidentemente que no vamos a hablar de eso con las personas que no hemos visto. Pero fíjese cómo realmente lo que vamos sacando es esa apariencia, y por lo general esa apariencia son puras mentiras.
puras mentiras. Estas personas que nos van platicando cuánto ganan y los grandes negocios que van haciendo, como si nos importara. ¿Sí ve? Como si eso fuera lo importante en la relación. Y eso lo único que acaba haciendo es que efectivamente a las personas que sí les interesa cuánto dinero hacemos, con las grandes empresas que tenemos, nuestras amistades tan poderosas, son los que se nos acercan. Y se nos acercan, adivinen por qué, por eso. Y solamente por eso. No por nuestra esencia como personas. Que nuestra esencia como personas tal vez no sea tan titilante como esos grandes tratos, esos grandes negocios, esas bolsas caras que queremos llevar y esa ropa de marca. Pues no. Definitivamente que no, tal vez no es tan impresionante en esa escala, pero eso somos nosotros, y eso es lo único que realmente podemos compartir. Tal vez sea muy poquito, ¿sí ve? Pero, ¿qué más podemos hacer con eso? Si realmente quisiéramos hacer tal vez una vida más fructífera, ¿qué nos detiene de hacerlo en lugar de aparentarlo? Ahí es justamente en esto que le estaba platicando hace ratito, en cómo es un camino mucho más fácil, mucho más corto, aparentar que ser. Porque a final de cuentas pensamos que eso es lo único que vale. Y pensamos que eso es lo único que vale, una vez más, tendríamos que regresarnos un poquito, porque esas son las personas con las que nos hemos relacionado. Porque esas personas sí les interesa si traemos una bolsa o no traemos una bolsa, o si tenemos mucho dinero o tenemos poco dinero. Y a final de cuentas no son relaciones auténticas. Claro, tenemos aquí un saludito, una participación. Nos dicen: hola, me gusta mucho tu programa, muchas gracias y saludos. Y en verdad es de pronto agradable, desde mi punto de vista, ver las personas, conocer personas que realmente a lo mejor están muy metidas en su profesión, que en verdad han sido, y son personas muy sencillas, ¿no? Por lo general no traen toda esta, no sé, de pronto uno ve personalidades muy curiosas, por ejemplo, en la FIL, ¿no? Uno puede ver personalidades muy curiosas, muy curiosas, que andan ahí con guaruras y no sé cuánta cosa, como si fueran yo no sé qué, ¿no? Y digo, personalidades tan respetables y de verdad que aportan mucho en distintos campos, y que son personas tan sencillas y un trato tan agradable, porque es real, ¿no? Hablar con una persona desde lo real es ya de entrada algo cálido. Ser cálido no tiene que ver únicamente con estos apapachos y con ser muy meloso y no, realmente no. El hablar con alguien francamente de lo que sea, puede ser de su opinión personal, puede ser de cualquier cosa, es algo cálido en el sentido de que es un acercamiento real, es un modo de acercarse verdaderamente a la cabeza, a las ideas de la otra persona, a la forma de ver las cosas, a su manera de vivir, etcétera, ¿no? En ese sentido es bastante agradable poder compartir con distintas personas. Cuando una persona está en esta pose, se siente como algo acartonado, ¿no? Se siente como, sí, algo falso, algo verdaderamente falso, y llega un punto de pronto como de no retorno, ¿no? Todo va como redundando de pronto en un mismo punto y en una sonrisa fingida, ¿no? Y esto verdaderamente se siente muy extraño. Hay, por lo general, hay personas que asumen, y alguien lo comentaba, ¿no? Cuando hablaba de las clases sociales altas, no está nada más impregnado en tanto las clases sociales altas. Es muy cierto que está en ese ámbito, pero en muchos otros ámbitos, ¿no? En cuanto a personas intelectuales, supuestamente, etcétera. Por lo general, el resto de las personas asumen, toman una postura como yo no estoy en ese campo,
entonces voy a asumir que todo lo que tú estás diciendo es cierto. Pero pero eso nos desenfoca mucho de la situación, porque en realidad nos podremos dar cuenta, es más, hasta en clases con un profesor, ¿no? Esa autoridad que se le regala por anticipado al profesor. ¿Por qué? Porque es el profesor. Pero puede decir una sarta de tonterías el profesor, y puede decir una sarta de tonterías el intelectual, y entonces esto nos tendría que hacer dudar. Pero si nosotros nos quedamos en la postura de que las cosas siempre son lo que parecen ser, entonces lo más probable es que yo me eche para atrás y asuma, no, bueno, pues es que debe de ser cierto. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana continuaremos con este tema. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6. Hasta entonces.